Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estás ahí, que estamos juntos nuevamente para abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Quiero compartir contigo una perlita bíblica que la encontramos en Juan capítulo 4, versículo 14 y 15. La palabra de Dios dice: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás dando. Y Padre, en este nuevo día venimos a pedirte que nos des de tu agua, para que nuestra vida salte hacia lo alto y que día a día tengamos más sed y hambre de tu palabra. Que podamos percibir que siempre estás a nuestro lado, que nunca estamos solos y que no tenemos que pasar nada en esta vida que tú y yo no lo podamos hacer juntos. Ayúdanos a entender, Señor. Danos la mente de Cristo, llénanos de tu Espíritu Santo, toma nuestro corazón. Y ahora, Señor, que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entender lo que querés decirnos y nos potencie para compartir este precioso mensaje de vida eterna y también para vivirlo. Gracias, Padre, ven pronto a buscarnos. En el nombre de Jesús, te amamos, Padre. Amén. La lección para el lunes 23 de julio lleva por título El ministerio de Esteban. Después de su nombramiento, los 7 se comprometieron no solo con el ministerio eclesiástico, sino también con la testificación eficaz. El resultado fue que el Evangelio siguió expandiéndose y la cantidad de creyentes se incrementó. Evidentemente, este crecimiento comenzó a presentar oposición en la iglesia primitiva. El relato ahora se centra en Esteban, un hombre de una estatura espiritual excepcional. Te invito a que me acompañes en la lectura de Hechos capítulo 6, versículo del 8 al 15. ¿Qué nos enseñan todos estos versículos sobre Esteban, su fe y su carácter? Además, ¿qué predicaba Esteban que enfureció tanto a sus oponentes? Hechos capítulo 6, versículo del 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrestaron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este templo y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Como judío helenista, Esteban compartía el Evangelio en las sinagogas helenistas de Jerusalén. Había varias sinagogas en la ciudad. Hechos 6:9 probablemente se refiera a las dos de ellas, una de inmigrantes del sur, judíos de Cirene y Alejandría, y una de los inmigrantes del norte, los de Cilicia y Asia. Indudablemente Jesús era el tema central de los debates, pero las acusaciones formuladas contra Esteban indican
que su comprensión del Evangelio y sus implicaciones superaban a la de los creyentes de Judea. A Esteban lo acusaban de hablar blasfemias contra Moisés y Dios, es decir, contra la ley y el templo. Aún en el caso de que haya sido mal interpretado en algunos temas o que hayan tergiversado sus palabras deliberadamente y que hayan inducido a los testigos falsos a hablar en su contra, las acusaciones quizás no eran del todo falsas, como sucedió con Jesús. La condenación explícita que hizo Esteban en el Sanedrín sobre la veneración idólatra del templo, Hechos 7:48, revela que comprendían las implicaciones más profundas de la muerte de Jesús y hacia dónde conduciría esto, al menos en lo relacionado con el templo y sus servicios ceremoniales. En otras palabras, aunque tal vez muchos creyentes judíos de Judea todavía estaban demasiado apegados al templo y a otras prácticas ceremoniales y tenían dificultades para abandonarlas, Esteban y quizás también los demás creyentes helenistas comprendieron rápidamente que la muerte de Jesús significaba el fin de todo el orden del templo. ¿Por qué debemos tener cuidado de no encerrarnos tanto en algunas de nuestras ideas acariciadas para no rechazar la nueva luz cuando llegue? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Veamos las cosas como las ve Jesús. El versículo que lo encabeza está en Mateo capítulo 9, versículo 36 y dice: Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es evidente que no todos vemos las cosas de la misma manera. Un halcón puede ver una moneda de 10 centavos en la acera desde la cumbre de un alto edificio. El martín pescador tiene 2 clases de vista. Cuando vuela sobre las aguas buscando peces, tiene un lente que le permite ver lo que hay dentro del agua. Cuando se sumerge en el agua, la lente cambia y puede ver debajo del agua, lo que lo capacita para atrapar al pez. A menudo los soldados, los policías y los bomberos llevan aparatos de visión nocturna para ver a través del humo o de la oscuridad. No todos vemos de la misma manera. Hoy quisiera preguntarte cómo ves tú a las personas. Cuando ves que vas a llegar tarde al trabajo o a la escuela y los conductores con sus vehículos te cierran el paso, ¿cómo los ves? ¿Como estorbos? ¿Deseas echarlos de tu camino? ¿Cómo ves a las personas? Los vendedores ven un cliente en cada persona. Para un médico, toda persona es un enfermo. Para un pintor, toda persona es un modelo. ¿Cómo ves tú a las personas? Jesús vio a las multitudes en condición desesperada, personas cansadas, personas distraídas, personas dañadas, personas enfermas, personas agredidas, personas aisladas, personas heridas, y tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de cada una de ellas porque las vio en su verdadera condición. Tienes que comenzar a ver la explosión demográfica de este mundo como Jesús la ve. Actualmente hay millones de habitantes en el mundo. Para el año 2050 seremos más de 10 millones de personas. El Señor desea que veamos a los habitantes de este mundo como Él los ve, como los pescadores a quienes es su misión salvar. Millones de personas todavía no conocen el Evangelio. Es muy importante que lo escuchen, porque el Evangelio es la buena noticia de que hay salvación en Cristo. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos pensar que nuestra misión divina demanda que vayamos como Jesús fue y que veamos al mundo como Jesús lo ve. No consideremos apóstatas al que abandonó la iglesia, sino como a un hijo pródigo que desea volver al hogar.
No veamos al hijo descarriado como un rebelde, sino como alguien que necesita que se le muestre el camino, la verdad y la vida. No veas a ese vecino como alguien ordinario, incómodo y mal encarado, sino como un alma preciosa a los ojos de Dios. No veas a ese esposo como un incrédulo con corazón de piedra, sino como alguien que necesita desesperadamente conocer a nuestro Dios vivo. Contempla las cosas como las ve tu Dios creador, tu Dios todopoderoso. Y así todo será diferente para ti. Y no solo para ti, sino para todos los que te rodeen. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.